Dios le bendiga, hermanos. Qué hermoso cantar alabanza al Señor, glorificar su nombre con cantos santos, música santa y letra santa que glorifica y exalta a Dios. Vamos a orar pidiendo dirección al Señor, que sea Él guiándonos en este tiempo, tomándonos este tiempo con suma reverencia ante su palabra, con suma atención. Estamos por abrir la palabra del Dios vivo, del Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro corazón ha de estar lleno de expectativa sobre qué ha de decir el Señor hoy a través de su palabra, y debemos orar a Él, que sea su Santo Espíritu alumbrando nuestro entendimiento ante su bendita y gloriosa palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tal privilegio de abrir tu bendita palabra, Señor, tu santa palabra, Dios mío, que nos ilumina, que nos consuela, Señor. Padre, yo te suplico, Dios mío, que tú nos ayudes a comprender las maravillas de tu ley, Señor. Que tú, Dios mío, seas discerniendo, Señor, nuestros pensamientos, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser por medio de tu palabra, Señor. Te ruego por cada hermano, Padre Celestial, que está aquí presente, cada persona, que tú obres en su corazón, Señor, por medio de ella, que tu Santo Espíritu, Señor, sea en medio de nosotros, Señor, y que podamos escuchar tu palabra con gozo, Señor. Padre, tú conoces mi incapacidad, nadie está capacitado, Señor, por sí mismo para hablar de tu palabra, por eso clamo a ti, Señor, en tu gracia, para el beneficio, Señor, de tu iglesia, de tu amada iglesia, la cual tú has redimido, Señor, por medio de tu sangre. Guíanos, Señor, en este glorioso tiempo, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hermanos, hoy vamos a retomar el estudio que hemos estado viendo acerca del Espíritu Santo. Ya hemos visto o hemos iniciado este punto, digamos, que tratan acerca de las obras divinas del Espíritu Santo. Como mencioné al comienzo, el propósito, sobre todo de este punto, hablando de las obras del Espíritu Santo, es que seamos conscientes de su presencia, de su existencia, mejor dicho. Muchas veces podemos andar como creyentes ignorando que existe el Espíritu Santo. Quizás podemos saberlo, pero pareciéramos ignorarlo porque quizás oramos poco, porque quizás depositamos más nuestra confianza en otras cosas que en la obra de Dios, que en Dios mismo, que en el poder de Dios. Por eso es tan importante ser conscientes de las obras y aún obras exclusivas que son parte del Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar con este tema y el primer punto de esta mañana vamos a hablar de la obra del acto de engendrar a Cristo. Esta obra del Espíritu Santo, del engendramiento de Cristo, de darle a Cristo la humanidad o su humanidad, de la humanidad de Cristo engendrada por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas, vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer del 34 al 35. Dice así. Ya conocemos parte de la historia. Un ángel se le aparece a María, le dice que va a tener un hijo. Y en el 34 nosotros vemos la respuesta de María. Dice así. Entonces María dijo al ángel. Vamos a leer del 30 mejor. Entonces el ángel le dijo a María, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos entonces, hermanos, que el engendramiento de Cristo, la humanidad de Cristo, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo, digamos, a existencia la humanidad de Cristo. No porque Cristo no existiera, Cristo es eterno, existe desde la eternidad, Él es Dios, pero estamos hablando aquí, cuando hablamos del engendramiento de Cristo, de su humanidad. El Espíritu Santo creó, fue una obra creativa del Espíritu Santo, cada aspecto físico y humano de Cristo, mis hermanos. Vemos la pregunta de María mostrando la imposibilidad de esto. María estaba, digamos, asombrada porque pareciera algo absurdo para ella. Diría: ¿cómo yo, siendo virgen, no conozco varón, no he tenido relaciones, cómo yo puedo tener un hijo? Pero una vez más vemos cómo la Escritura muestra el gran poder del Espíritu Santo. Eso es algo muy común, cada vez o muy frecuentemente donde vemos la participación del Espíritu Santo, vemos el atributo del poderío, la omnipotencia del Espíritu Santo. Incluso en este texto también podemos ver la deidad del Espíritu Santo. Si leemos atentamente, se menciona el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. El Altísimo, un título divino relacionado con el Espíritu Santo, mis hermanos. Esto es un hecho importante. Nosotros conocemos el Evangelio, pero aquí podemos ver que todo el Evangelio empieza con el engendramiento de Cristo, con el poder del Espíritu Santo morando sobre María. Como dije anteriormente, esta es la misma idea que se presenta en Génesis, donde el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y a partir de allí Dios empieza a organizar, a crear y a hacer todo esto con su poder. Asimismo fue la concepción de María. Ahora, ninguno de nosotros puede explicar, digamos, cómo ocurrió esto a ciencia cierta. De hecho, la manera en que lo describe aquí el texto, cuando dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, denota una acción no quizás espampanante o algo que nosotros, como muchos podemos pensar que a María le sucedió algún tipo de que cayó al piso o algo parecido, sino algo tan tranquilo pero al mismo tiempo tan poderoso. Así fue la concepción virginal de María. Y esto, hermanos, es un punto importante del Evangelio. Como dije, nosotros no podemos explicar, digamos, con ciencia o otras cosas, porque la Biblia no lo muestra, cómo fue en sí esta concepción o cómo el Espíritu Santo obró esta concepción. Solamente se nos dice que el Espíritu Santo es el autor exclusivo del engendramiento de Cristo. Y mencionaba que esto es un punto fundamental. La concepción virginal de Cristo es un punto fundamental para el Evangelio. Si nosotros negamos esta obra del Espíritu Santo o negamos la concepción virginal de Cristo, negamos todo el Evangelio. Era necesario que ese sacrificio en la cruz tenía que ser humano. Era necesario que un humano, un ser humano, un hombre como usted y como yo, cumpliera perfectamente la ley. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 10, para ver la necesidad de esto, cómo el autor de Hebreos presenta la necesidad de que este Salvador sea semejante a usted y a mí. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice así. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Cristo, como el Padre perfeccionó al autor de la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está citando las Escrituras aquí el autor de Hebreos. Dice el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En todo este pasaje vemos la importancia de la humanidad de Cristo. Dice que Él no vino para socorrer a ángeles, sino a seres humanos, a la descendencia de Abraham, como usted y como yo. Y Él tenía que hacerse hombre, tenía que ser un sacrificio perfecto, un sacrificio sin mancha, un sacrificio humano. Un hombre tenía que cumplir la ley. Un hombre tenía que tener su limitación, Cristo tenía que hacerse hombre y tener su limitación y mis limitaciones para que pudiera ser un sacrificio perfecto. Pero no solamente eso. Vemos también en el texto, para que pudiera ser un sumo sacerdote, un fiel sumo sacerdote misericordioso, que puede compadecerse de usted y de mí. Muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles o tribulaciones, nosotros pensaríamos que Jesucristo no nos entiende, pero no hay nadie más que haya sufrido que Cristo. Él tomó parte de su humanidad sin despojarse de su deidad, Él seguía siendo Dios, pero tomó esa forma humana. Así que Él puede ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso porque Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es la enfermedad, Él sabe lo que son todas estas limitaciones. Así que aquí vemos, hermanos, que el acto del Espíritu Santo de engendrar a Cristo es un punto fundamental, un punto fundamental. Y una vez más vemos al Espíritu Santo, digamos, energizando con su poder, llevando a cabo los decretos del Padre, la obra de Dios mismo. Dios mismo llevando a cabo su obra. Pasando a otro punto, mis hermanos, no me quiero extender mucho en este punto, solamente quisiera dejar en claro que la obra del engendramiento de Cristo, de la humanidad de Cristo, fue exclusiva del Espíritu Santo. Fue un acto creativo, de algo imposible. El Espíritu Santo con su poder trajo a la luz la humanidad de Cristo. Para pasar a otro punto, mis hermanos, vamos a hablar de la obra iluminadora del Espíritu Santo. La obra iluminadora del Espíritu Santo. Cuando hablamos de iluminar, creo que a muchos se nos viene a la mente luz o aclarar. Usted puede, por lo menos, cuando se va la luz, está toda la casa oscura y usted ya tiene, digamos, 30 minutos, una hora sin luz y está todo oscuro. Y de repente llega la luz, usted no lo espera, es algo inminente, algo que ocurre así, de la nada cuando llega la luz. Usted no sabe cuándo va a llegar, pero llega. Y es como si usted pudiera ahora, ya usted estaba acostumbrado a ver su casa con luz, pero ahora lo ve y tiene esa sensación como si fuera algo nuevo y ve claramente. Por lo menos a mí me ha pasado. Asimismo, es la obra iluminadora del Espíritu Santo. Él se encarga de alumbrar nuestro entendimiento, no solamente de los creyentes, sino también se encarga de iluminar a los incrédulos. Y hay una gran necesidad de esta obra. Ni usted ni yo podemos iluminar a otra persona. Dios puede usarnos a través de su Espíritu Santo, pero usted y yo no podemos hacer nada para iluminar o alumbrar respecto a las cosas de Dios el entendimiento de otras personas. Vamos a ver la necesidad de esta obra, que es debido a la ceguera que puede tener el incrédulo y que también puede tener el creyente en Cristo Jesús. Vamos a ver estas dos partes. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así, el apóstol Pablo hace una declaración tajante y dice,
Pero el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, el hombre que no ha recibido a Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y va mucho más allá, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra percibir es captar, ver, digamos, su valor real. Las personas sin el Espíritu de Dios, las personas que no son creyentes, no pueden entender ni percibir las cosas de Dios. Y eso es algo que usted puede verlo claramente. Personas dicen, no, yo no leo la Biblia porque muchos afirman que no la entienden o que simplemente les da sueño, se duermen con ella, no pueden percibir la gloria de las Escrituras. O muchos incluso han llegado al punto, personas que se han dedicado, que no son creyentes, pero se han dedicado a estudiar y a leer la Biblia, pero no son creyentes, y afirman de manera tajante que ella misma se contradice. Dice, no, la Biblia se contradice. No tienen el Espíritu de Dios, no pueden percibir las cosas de Dios, hermanos. Para ellos las Escrituras están como selladas, como muy selladas. Por lo menos tenemos este ejemplo también en Isaías capítulo 29, versículo 10 al 13. Isaías capítulo 29, versículo 10 al 13. Isaías capítulo 29, versículo 10 al 13, dice así. Esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel debido a su pecado, debido a su maldad. El Señor había cerrado totalmente su entendimiento. Dice así, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Ahora, la idea aquí no es que las personas no sabían leer, sino que simplemente la ley ante ellos estaba cerrada, ellos no podían entenderlo. Personas pueden pasar sin el Espíritu de Dios 15 años, 20 años estudiando las Escrituras, pero sin el Espíritu de Dios no pueden entenderlo. Es como estar sellado. Yo recuerdo y cuento esto, algo que me ocurrió a comienzos, cuando yo empecé a asistir aquí a la iglesia Bethesda en el 2015. Yo cada noche tomé la costumbre, pero no con un corazón genuino, de abrir la Biblia y leer la Escritura. Me sentaba cada noche y yo no entendía nada. Cuando yo leí este texto, ya recientemente entendí lo que me ocurría en ese momento. Para mí las Escrituras eran como si estuvieran selladas, no entendía lo que decía, era algo tan difícil para mí. No tenía el Espíritu de Dios. Y así ocurre a todo incrédulo, no pueden ver. Ahora, cuando yo hablo de la obra iluminadora del Espíritu Santo, no necesariamente estoy diciendo o estoy hablando de entender teología o de saber doctrina o de conocer doctrina y ser un genio en toda la teología o ser un erudito, que sí es parte del Espíritu Santo, obviamente, ayuda en esto, sino que esto va más allá. La obra iluminadora del Espíritu Santo consiste en que usted como creyente pueda ver las maravillas de la ley, que usted pueda contemplar la gloria de cada texto, cuando cada palabra cobra sentido y un sentido glorioso, y esa palabra es puesta en su corazón, usted queda maravillado ante la palabra de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. No sé si le ha pasado alguna vez, y espero que sí, que le haya pasado, cuando usted puede leer las Escrituras y quede ese pasaje en su mente día tras día, y es como si ese pasaje impactara su corazón, llegue hasta su corazón. Bueno, eso es obra del Espíritu Santo. Veamos la declaración del salmista en el Salmo 119, versículo 18. Miren la declaración que él hace a Dios, la oración a su Dios. Salmo 119, versículo 18.
Salmo 119, versículo 18. Sabemos que el Salmo 119 es un salmo donde se exalta la palabra de Dios, la ley de Dios. Y miren lo que dice el salmista aquí. Él dice, está hablando respecto a Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es la oración del salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Claro que el salmista sabía leer. Claro que el salmista podía leer un capítulo completo. Claro que el salmista podía leer la Biblia entera. Pero el salmista no simplemente quería leer, sino que él quería contemplar las maravillas de su ley. Él quería deleitarse en la ley de Dios. Y esto es obra del Espíritu Santo. Esta es la obra iluminadora del Espíritu Santo. Si usted entiende todo lo que entiende quizás de teología, de doctrina, de la salvación, todo esto, pero si su corazón no ha sido maravillado ante eso, no hay obra iluminadora del Espíritu Santo. Es probablemente usted lo esté haciendo con su propio entendimiento, con sus propias fuerzas. Pero si usted no se maravilla ante la ley, no tendrá ningún fruto. Esta obra iluminadora es lo que nos lleva a aplicar la ley a nuestra vida diaria porque ha impactado nuestro corazón y porque su ley ha sido puesta en nuestro corazón. Por eso insisto en que la obra iluminadora del Espíritu Santo va más allá de esto. Voy a contar una historia brevemente. Había una vez un predicador en Alaska. Resulta que él termina, en medio de la predicación entra un hombre muy grande, fuerte, fornido. Y resulta que después que termina su predicación, ese hombre se acerca al predicador y le dice que tiene cáncer terminal, que él está a punto de morir, que tiene mucho miedo de enfrentar la muerte, que qué tiene que hacer, qué tiene que hacer. Él ha escuchado ya el mensaje. El predicador había predicado el evangelio, había predicado la palabra de Dios, ya él sabía lo que tenía que hacer. Resulta que este predicador pretendía suspender su viaje, tenía que irse, y se quedó con ese hombre allí. Le predicó el evangelio, pero este hombre seguía sin entender. Él decía que aún no había pasado nada. Y el predicador le puso una vez más a leer las escrituras sin nada. Habían pasado ya 2 horas, estaba el predicador ahí con ese hombre. Y una vez más, el predicador le dice, vamos a leer nuevamente Juan 3:16. Resulta que cuando este hombre ora y va a leer Juan 3:16, ya lo había leído como 15 veces, pero va a leerlo nuevamente. Este hombre empieza a leer con su Biblia en sus manos y empieza, porque de tal manera amó Dios al mundo, y este hombre empezó a llorar, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hombre, luego de haber leído tantas veces, pero en ese mismo momento, él entendió la gloria de ese texto y empezó a clamar, soy salvo, y a llorar de alegría. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Alumbra y echó luz sobre ese texto que muchas veces nosotros conocemos, pero que quizás muchas personas no pueden ver la gloria de ese texto. Y así con cada pasaje. Por eso debemos orar. Cada vez que nosotros vamos a las Escrituras, no podemos ir sin oración. Como si dependiera de nuestro entendimiento, o si dependiera de nuestra capacidad o nuestra inteligencia. Es el Espíritu Santo quien se encarga de echar luz sobre ese texto y que sea glorioso para usted y que usted ahora quiera compartirlo, quiera hablarlo, quiera aplicarlo en su vida porque ha visto la gloria de ese texto. Ahora hay un problema también para los creyentes. Si usted no tiene comunión con Dios, si su relación está fría para con Dios, será imposible que la ley sea maravillosa para usted y aún será imposible entender las cosas profundas de Dios, aquellas cosas, como dice también en 1 Corintios, que el Espíritu Santo revela, aún lo profundo de Dios. Vamos a ver algunos textos, un texto, Hebreos capítulo 5, versículo 11. La problemática que el autor de Hebreos presenta respecto a estos creyentes que debiendo ya ser maestros, estaban ciegos ante la ley de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11, dice así.
Dice, acerca de esto, el autor de Hebreos ha venido explicando todo lo del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec y todo esto. Y el autor de Hebreos dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos entonces, hermanos, que puede ocurrir también la ceguera en el creyente. Muchas veces quizás puede ocurrirle a usted que abre su palabra y es como si no pasara nada. Es un tiempo, quizás usted puede darlo incluso por perdido. Nosotros debemos examinarnos diariamente nuestra comunión con el Señor. Debemos orar al Señor que no nos enfriemos respecto a su relación, que abra nuestro entendimiento. Por eso debemos ser diligentes en nuestra comunión con el Señor. Y cuando usted sienta que la palabra de Dios esté sellada, usted no entienda nada, no vea las glorias ni la maravilla de la ley, clame al Señor. Cuide, por eso debemos cuidar nuestra relación con Dios. Hermanos, mencionando también otros pasajes respecto a esta obra iluminadora, vamos a leer primero a los Corintios capítulo 2, ahora sí, a partir del versículo 10. Dice así, primero a los Corintios capítulo 2, versículo 10 al 18. Lo leemos ahora sí. Vamos a leer del 6, perdón. Primero a los Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo está aquí citando un texto, una profecía del Antiguo Testamento, algo que ya ha tenido su cumplimiento con el Evangelio. Él está hablándole de la sabiduría oculta, el Evangelio que fue oculto en el tiempo pasado, pero que hoy ha sido revelado, y que esta cosa que ojo no vio en tiempo antiguo, hoy ya la conocemos para la gloria del Señor. El Señor ha abierto nuestros corazones, y eso es lo que dice el versículo 10, ha abierto nuestro entendimiento. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que Él preparó para los que le aman, dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa es la obra, entonces, vemos, hermanos, del Espíritu Santo, revelar aún lo profundo de Dios. Y el apóstol Pablo hace una pregunta muy lógica. ¿Quién de los hombres, nosotros como hombres, no hay nadie que nos conozca mejor que nosotros mismos? Nosotros sabemos lo que sentimos, por qué lo decimos. Ese es el espíritu del hombre, conoce exactamente estas cosas. Bueno, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, porque Él es Dios, y conoce aún las profundidades de Dios. Y esas profundidades de Dios, esas cosas que son profundas, pueden ser reveladas a nosotros por el mismo Espíritu de Dios. Eso es un privilegio que tenemos nosotros como creyentes. Otro texto también, pero por razones de tiempo, hermanos, no voy a citarlo, simplemente voy a narrar una historia bastante conocida, que es la historia cuando el Señor Jesús va
con los discípulos, las dos personas que iban camino de Emaús, en el camino de Emaús, no sé si recuerdo mal, el Señor Jesús le predica, les muestra a través de las Escrituras que hablaban de él, del Antiguo Testamento. Y luego ellos exclaman, luego que ellos se dan cuenta que ese era el Señor Jesús, ellos dicen, wow, cómo ardía nuestro corazón cuando el Señor Jesús, cuando el Señor nos exponía las Escrituras, cómo nuestro corazón ardía, se derretía por la palabra de Dios. Y luego más adelante también con los discípulos, algo que incluso Pedro le llegó a decir al Señor Jesús, Señor, ¿cómo vas a morir? Él estaba triste, molesto por esto, pero más tarde él iba a predicar esa crucifixión con toda la convicción del mundo. Y eso lo sabemos en el libro de Hechos capítulo 2, pero eso fue a causa de que el Señor Jesús a través del Espíritu Santo abrió su entendimiento. Eso está en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48, cuando se muestra que el Señor abre el entendimiento de los apóstoles, hermanos. Y ya para culminar este punto, mis hermanos, quiero decir algo muy importante. ¿Qué es lo que esta doctrina de la iluminación no enseña? Porque se ha tomado para mal. Muchas veces las personas dicen tener revelaciones o dicen tomar un pasaje, sacarlo fuera de contexto y decir que eso fue el Espíritu Santo que se lo reveló. Pero ciertamente el Espíritu Santo no va a dar a conocer algo que no sea verdad. Él nunca va a ir en contra de lo que Él ha dicho ahí en su palabra. Así que lo primero que debemos saber es que esta obra no significa que nosotros lo sepamos todo. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. No significa que Dios nos revelará todas las cosas, sino que Él nos revelará lo que ya está escrito en su palabra. Otra cosa, hermanos, esta doctrina no significa que no necesitemos maestros, de ninguna manera. El Señor ha dado dones a su iglesia, ha dado maestros, pastores, para que alimenten a su grey a través de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos maestros y Dios mismo, el Espíritu Santo, puede alumbrar nuestro entendimiento usando maestros. Por eso es tan importante que usted venga el día domingo a escuchar la palabra de Dios con atención, porque cada domingo el Espíritu Santo obra iluminando entendimientos, alumbrando el entendimiento. Sin esa obra, toda mi predicación, toda persona que se parara aquí fuera totalmente en vano, para nada sirviera, fuera algo más y ya. Por eso es tan importante estar atentos a la palabra de Dios, atento a qué está diciendo cualquiera que se pare aquí arriba, porque es la obra iluminadora del Espíritu Santo que nos guía a la verdad, usando también maestros. Otra cosa importante, hermanos, es que esto tampoco significa que no requeramos diligencia en la palabra de Dios. Es decir, no podemos pensar, bueno, voy a tomar 15 minutos con la Escritura, voy a abrirla, la voy a leer y bueno, voy a esperar que el Espíritu Santo de alguna manera me ilumine en un sentido mágico. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 se dice, procura con diligencia presentarte como como obrero aprobado delante de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Así que cada uno de nosotros debe ser diligente para usar bien la palabra de verdad. Debe ser diligente en el estudio de la palabra de Dios. No podemos pretender que podamos ver las maravillas de la ley si pasamos 30 minutos, 20 minutos en la palabra de Dios o poquito tiempo en la palabra de Dios. No pretendamos eso. Para ver las maravillas de la ley también debemos ser diligentes, debemos apartar un tiempo en oración, siendo conscientes que no depende de nuestro entendimiento ni de nuestra inteligencia, sino del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pasar a otro punto, mis hermanos, y ya este es el último punto. Vamos a estar hablando de la obra regeneradora del Espíritu Santo, de la regeneración del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de esto, de la regeneración del Espíritu Santo, pero siempre es importante hablar de esto. Esta palabra regeneración viene de la palabra regenerar, del latín regenerare. Esta palabra significa producir de nuevo una cosa que se había destruido. Producir de nuevo
una cosa que se había destruido. Le voy a poner esta ilustración. Yo vi una serie, bueno, no una serie, sí, o era una comiquita, no sé si recuerdo cuando estaba pequeño, donde había un hombre que era de otro planeta y cada vez que, digamos, a él le cortaban una parte de su cuerpo, ese brazo salía como nuevo, regenerado, como si usted tuviera una mano, por así decirlo, lastimada, cortada, y esa mano fuera quitada de ahí, salir una mano nueva, como de bebé, algo nuevo. Bueno, esa es más o menos la idea de regeneración, producir de nuevo algo que ha sido destruido. Y la regeneración es parte de toda salvación del creyente. Muchas veces podemos orar de esta manera: Señor, trae cristianos transformados. Señor, trae cristianos regenerados, lo cual es una redundancia total. No puede existir cristiano sin regeneración. No puede existir cristiano sin nuevo nacimiento. Esto es imposible. Estas dos cosas no se separan. No es que la persona ha de ser cristiana y luego ha de ser regenerada. No, en el mismo momento de la salvación, el hombre en Cristo Jesús es regenerado, mis hermanos. Y esto viene también a causa de una gran necesidad. La necesidad de que el hombre está muerto en delitos y pecados, como lo dice Efesios 2. Tiene un corazón de piedra a raíz de la caída. Todo hombre, así como Adán, después que comió la manzana, se esconde de Dios, huye de Dios. Su corazón es insensible a las cosas de Dios. Y ya conocemos pasajes como Romanos 3:10, que no hay justo aún ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se han desviado. Pero hoy quiero mostrar dos pasajes que a mi parecer, bueno, y creo que las Escrituras lo muestran así, muestra ese corazón de piedra tan duro del hombre que muchas veces nosotros también podemos notar en otras personas. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Voy a leer, hermanos, desde el versículo 15. Aquí está hablando en la época, en la dispensación de la gran tribulación, un periodo donde el mundo sufrirá el juicio de Dios. Y dice así a partir del versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. En esa época de la gran tribulación que el mundo sufrirá, terremotos, muchas cosas que la misma Escritura viene contando a partir del capítulo 4, plagas, pestes, hambres, cosas incluso donde los hombres nos muestran un capítulo anterior. Dirán, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Pero ellos seguirán sin creer. Y fíjense lo que dice el versículo 20. A pesar de todas estas cosas, fíjense lo que dice el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es enfático el texto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver. Y sigue diciendo el texto, ni oír ni andar. Y el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de que estos hombres estaban viendo el juicio de Dios, todas estas plagas, todo eso, su corazón seguía como de piedra, duro, no se arrepintieron de su pecado de ninguna manera. Esa es la necesidad de la regeneración, de que Dios ponga en el hombre un corazón de carne y quite el corazón de piedra. También tenemos la historia en Lucas
capítulo 16, donde tenemos la historia de Lázaro y el rico, donde Lázaro el pobre muere y el rico también muere. Y el rico le dice a Abraham, al que estaba en el seno de Abraham, que por favor vaya a su familia y se le aparezca. Y el que estaba en el seno de Abraham, Abraham en ese entonces le dice que ni que se le aparezcan ellos van a creer, ya tienen la ley y los profetas. Y eso muestra del corazón duro del hombre, de la caída que ha sufrido el hombre a consecuencia del pecado. Por eso es tan importante, hermanos, que oremos por la salvación de personas, porque Dios regenere y ponga en ellos un corazón de carne. Vamos a ir, hermanos, a Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3 dice así. Dice, acabamos de leer que estos hombres no se arrepintieron de sus pecados, ni de sus homicidios, ni de su fornicación, ni de nada de eso. Y este texto muestra que nosotros también éramos de esos. Vea lo que dice el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nada nos diferenciaba de aquellos hombres que están en Apocalipsis capítulo 9. Pero ¿qué pasó con nosotros? Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso fue lo que ha ocurrido. El Espíritu Santo ha regenerado nuestro corazón, ha dado vida, ha producido algo nuevo, un nuevo nacimiento. Como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y todo creyente en Cristo Jesús es un creyente regenerado. No existe tal cosa como una persona que entrará al cielo sin ser regenerado, sin tener una vida transformada por el Espíritu Santo. Esta obra es verdaderamente poderosa, que toma a un hombre con un corazón de piedra, que puede escuchar vez tras vez la palabra de Dios, duro ante la palabra, y darle un corazón de carne, un corazón sensible. Eso, hermanos, es lo que dice Ezequiel capítulo 36, vamos a ir allá. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esto está hablando, hermanos, de la obra futura que el Señor hará con el pueblo de Israel. En un tiempo futuro, todo Israel será salvo, así como hoy la iglesia es salva. La salvación siempre ha sido la misma. La regeneración del Espíritu Santo siempre ha sido la misma, no es algo nuevo. Recordemos la historia de Nicodemo, lo del nacer de nuevo. Nicodemo se le acerca, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Cómo hago yo para nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dice, eres tu maestro de Israel, o sea, ¿tú conoces la ley y no sabes esto? Así que vemos cómo el Señor Jesús muestra que la regeneración no es algo nuevo, siempre ha existido a lo largo de toda la historia. Nicodemo debía saber eso, por eso el Señor Jesús le reclama. En Ezequiel 36 vemos una idea de la regeneración del Espíritu Santo que ocurrirá en un tiempo futuro a todo el pueblo de Israel. Versículo 26, capítulo 36, versículo 36. Vamos a leer del 24, perdón, del 25. Dice así.
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hemos recibido hoy, un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios. ¿Y qué es un corazón sensible a la palabra de Dios? Un corazón duro sabemos que es algo insensible a las cosas de Dios, es algo así como esto. Y un corazón de carne es un corazón moldeable por la palabra de Dios. Un corazón sensible no es simplemente que usted lea las Escrituras y llore con ellas. Es parte también. Pero no simplemente eso, muchas personas pueden escuchar una predicación, llorar incluso por una predicación. Incrédulos pueden sentirse hasta compungidos o con sentimientos encontrados a través de la palabra de Dios, pero pueden seguir con un corazón de piedra. Un corazón sensible es aquella que lee la Escritura, se maravilla ante la palabra de Dios y luego es aplicada a su vida. Eso es un corazón sensible, que lo que lee lo aplica en su vida. Y ese es el corazón que Dios ha puesto a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Es por eso, hermanos, que la salvación es una obra poderosa, es un acto poderoso. Nosotros no podemos rebajar el Evangelio a un mero ritual o algo que se da por sentado porque una persona haya hecho tal o cual oración. La salvación es realmente poderosa porque el Espíritu Santo Todopotente interviene en nuestros corazones y pone un corazón ahora sensible a la palabra de Dios. Un corazón que ahora le duele su pecado, que ahora tiene sed de la Escritura, que quizás no entienda mucho de la palabra de Dios, pero va a ella porque siente la necesidad de conocer a su Dios. Y esa es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Tenemos otro pasaje también hermoso en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1, donde dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Recientemente, un hermano me dio este ejemplo y creo que es un ejemplo muy acorde a la situación. Usted puede imaginar un pez muerto. Ese pez va a seguir la corriente del río. Él nunca se va a detener porque está muerto. Ahora, cuando ese pez tiene vida es cuando puede ir contracorriente. Así ocurre con el hombre. El hombre está muerto en delitos y pecados. Tiene un corazón de piedra, no puede ir contra la corriente de este mundo, es esclavo del pecado. Pero como dice Tito, la bondad de Dios se refleja en la obra regeneradora. Dios ha puesto en usted un corazón de carne, sensible, y por eso debemos dar gloria a Dios todos los días de nuestra vida. Debemos dar gloria a Dios porque un día el Espíritu Santo obró en nuestros corazones y ahora podemos ver las maravillas y las glorias del Evangelio. Y al mismo tiempo también debemos orar por la salvación de otros, compartir el Evangelio, sabiendo, como dice en Romanos, capítulo 10, versículo, creo que está por el 20, que la fe viene por el oír. 17, gracias hermano. La fe viene por el oír. No puede existir regeneración si las personas no escuchan del Evangelio. Así que debemos también compartir el Evangelio confiando en la obra del Espíritu Santo. No confíe en su capacidad, no confíe en lo mucho que sabe, no confíe en nada de esto. Usted puede observar cómo el Señor Jesús evangelizaba. El Señor Jesús simplemente predicaba el Evangelio de una manera sencilla. El Señor Jesús nunca se expuso a hacer una artimaña, agarrar aquí y allá. Él simplemente predicaba el Evangelio y confiaba en su Dios. Cuando muchas personas le seguían porque Él les daba comida, les daba pez, muchas personas luego se fueron. El Señor Jesús ni se inmutó en ese sentido. Él dijo a los apóstoles, ¿quieren irse ustedes también? Él sabe que esta obra viene de Dios, es una obra regeneradora del Espíritu Santo
que da vida. Así que confiemos en el Evangelio, ¿no? Eso es algo que debe llenarnos de confianza a la hora de compartir el Evangelio con otras personas. A veces nosotros pensamos y decimos, le predicamos el Evangelio a una persona y podemos pensar, oye, tenía que haberle dicho algo más ahí, tenía no sé, que hablar de manera distinta, tenía que ser más, bueno, ciertamente debemos ser enfáticos en todas las cosas cuando se predica el Evangelio, pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotros desconfiamos del poder del Evangelio, porque pensamos que está en nuestras manos. Quizás pensamos, yo debía hablarle de una manera más sensible, usando una voz, poniendo una música o haciendo tal o cual cosa allí. Pero no. Si nosotros predicamos el correcto evangelio, el evangelio de la Escritura que muestra que el hombre es un pecador, que sin Cristo va a ir al infierno, que necesita a Cristo urgentemente y que esa salvación es a través de la fe de Cristo Jesús por su sacrificio en el Calvario, debemos confiar en la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así como muestra también la parábola del sembrador en Marcos. Nosotros sembramos la semilla, pero nosotros no sabemos cómo esa semilla emerge. Dice que el sembrador siembra y luego va a su casa y la deja ahí, pero no sabe qué ocurre ahí. Él simplemente luego va a ver el fruto. Así seamos nosotros, sembremos la semilla del Evangelio y confiemos en esta obra poderosa del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo seamos conscientes que el Evangelio es poder para salvación. Cuando ese texto dice que es poder para salvación, es porque es poder, es una obra poderosa que transforma vidas. Nunca rebajemos la gloria del Evangelio. Así que, hermanos, les animo a ser conscientes de todas estas obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha engendrado a Cristo, el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento, es aquel que hace que la ley sea maravillosa para nosotros, que podamos entender aún las cosas profundas de Dios y que aún esto requiere diligencia, pero siempre en dependencia del Espíritu Santo. Igualmente la obra regeneradora del Espíritu Santo que imparte vida a un pecador, que quita un corazón duro para poner uno sensible. Y todo esto, hermanos, como lo he recalcado, debe llevarnos a una dependencia total del Espíritu Santo como iglesia. Cada vez que aquí hagamos, quizás no, cada vez que aquí hagamos obras evangelísticas, actividades evangelísticas, para invitar a otras personas a escuchar el Evangelio, de nada servirá que aquí alguien predique un mensaje en independencia del Espíritu Santo. Por eso debemos orar. Cada vez que predicamos el Evangelio, que invitamos a alguien, debemos orar al Espíritu Santo. No hay nada inherente en el hombre, no hay nada que pueda hacer el hombre para salvar a otra persona, sino más que orar por esa persona. Porque el Espíritu Santo es quien tiene el poder de otorgar vida al pecador. Así que, hermanos, les animo. A mí también nos animamos entre todos a vivir en dependencia del Espíritu Santo como iglesia, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu Santo Espíritu, Dios mío, que ha obrado en nuestros corazones, que nos ha dado vida, Señor. Porque un día, Padre mío, estábamos lejos, Señor. Estábamos apartados de ti con un corazón de piedra, Señor, a pesar de que escuchábamos y sabíamos, Padre, de que estábamos enemistados contigo, Señor, de que no era lo correcto. Queríamos seguir la corriente de este mundo, Señor. Pero un día glorioso, Padre, tú nos salvaste. Tú manifestaste tu bondad hacia nosotros. Regeneraste nuestro corazón, impartiste vida y pusiste un corazón sensible a tus cosas, Señor. Un corazón de carne, Padre. Gracias porque tu evangelio es tan poderoso, Señor. Permítenos, Señor, contemplar en la salvación de otras personas tu gloria, Señor, por medio del evangelio. Te ruego por eso, Señor, guíanos a ser dependientes de ti, Señor. Dependientes totalmente. Que cada cosa que hagamos, Señor, la hagamos en una dependencia total de tu Santo Espíritu, Señor. Que cada vez que abramos nuestras Biblias, seamos conscientes de que nuestra inteligencia o capacidad no servirá de mucho, Señor, si el Espíritu Santo no alumbra nuestro entendimiento. Ayúdanos a guardar nuestra comunión, Señor, para que nunca las Escrituras sean selladas a nuestros ojos, Señor, sino que ellas más bien puedan ser un deleite a nosotros, Señor.
Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a la iglesia Bethesda, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.